un trabajo histórico preguntando básicamente por qué Colombia, pese a haber tenido democracia, o por lo menos política competitiva de manera ininterrumpida prácticamente durante más de un siglo, sin embargo estaba en mucho peor situación con respecto de la inequidad agraria que la mayoría de países de nivel de desarrollo equivalente. Pero no pude hacerlo y entonces me restringí a presentar este documento sobre las políticas acerca de la inequidad agraria entre 2002 y 2009, desde una perspectiva política. En las conclusiones especificaré mejor qué considero una perspectiva política, pero por el momento permítanme aclarar que por perspectiva política no quiero decir perspectiva facciosa. De hecho no, digamos, voy a intentar salirme del debate de si el gobierno es bueno o malo, sino más bien responder a un conjunto de preguntas muy concretas, y que al hablar de perspectiva política me estoy refiriendo es a política considerada de la manera más simple y, si quieren, más pedestre y por consiguiente interesante. Es decir, voy a hablar de políticos, de votos, de diseños institucionales, pensando en que la política considerada así en su expresión más simple es absolutamente vital para explicarse las condiciones de inequidad agraria extremas que existen en Colombia. Entonces simplemente este es un documento, un artículo financiado por el Norwegian Center for Human Rights de la Universidad de Oslo. Quiero agradecer a mis asistentes de investigación Camila Plata, María Teresa Gutiérrez y Andrea González, y también a María Paula Zafón por unas críticas fabulosas al texto que no alcancé a incorporar plenamente, pero habrá tiempo. Entonces paso sin más problemas a plantear el problema, sin más preámbulos, a plantear el problema y la pregunta. Entonces el problema es el siguiente: Colombia tiene una de las inequidades rurales más extremas del mundo, como varios expertos ya les habrán planteado aquí. Un Gini rural, aquí ahí hay una inadvertencia, un Gini rural más alto del 0.84, en un debate parlamentario, y eso no ha sido refutado por el gobierno, y se planteó que 11.000 personas tenían más del 60% de la tierra, mientras que 11 millones de campesinos restantes tenían lo que quedaba. Esta inequidad, en primer lugar, probablemente está subestimada, no porque haya un gran complot del gobierno para esconder la inequidad, porque ya como está es suficientemente grande, sino simplemente porque hay mucho testaferrato, propiedad sin registrar, etcétera, etcétera. Y por otra parte ha crecido muchísimo como producto de la guerra y el narcotráfico. Y entonces la pregunta es la siguiente: ¿por qué el problema no ha encontrado una solución política? Y eso es la pregunta que quiero contestar. Porque fíjense que Colombia tiene división de poderes, tiene una justicia que funciona, más o menos funciona, tiene política competitiva. Entonces, si usted es un político, 11 millones de personas le parecen más atractivas que 11.000. Entonces, ¿por qué los políticos competitivos no se han metido a solucionar este tipo de cosas? Y además hay un conjunto de incentivos internacionales, algunos muy fuertes, a los cuales me referiré, que premiarían a los políticos que se metieran al problema. Y entonces, realmente yo diría, esta pregunta es muy fuerte. Es decir, ¿por qué el sistema político colombiano, pese a todas esas condiciones favorables, no ha respondido? No ha respondido de una manera normativamente deseable. Y dentro de este contexto hay que subrayar un punto particularmente importante, que es que hay una ventana de oportunidad muy grande, abierta todavía, aunque ya, digamos, se cerró el año pasado, pero considero que sigue abierta, que es, digamos, el acuerdo antinarco de las élites políticas colombianas que se estableció a finales de la década de los 80. Y verdad que había como una consideración, una especie de sentido común de las élites políticas colombianas de que eso constituía una gran promesa. Y ese acuerdo era el siguiente: a medida que va aumentando la criminalización de la propiedad de la tierra en Colombia, se nos presenta la oportunidad de quitarle la tierra a los criminales y entregársela a los campesinos pobres, y entonces vamos a tener una reforma agraria que no toque la propiedad de los actores legales, y entonces tenga menos presión contraria dentro del sistema político y tenga, digamos, garantías y apoyo internacional en gran escala.
Entonces, obviamente hay digamos, hay posibles contraargumentos diciendo, no, eso no es un problema genuino, no se parta la cabeza con eso que realmente no es un problema serio. Entonces, en primer lugar, uno podría sostener que la situación no es tan mala como parece, así lo ha sostenido el Ministerio de Agricultura. A propósito, este texto se basa, y yo creo que toda discusión hay que basarla por lo menos en una interlocución virtual con los documentos del gobierno. Hay algunos documentos de ellos que son muy, muy buenos, pero realmente cuando uno ve lo que, digamos, sus metas, las metas oficiales del gobierno, son increíblemente modestas. Por ejemplo, en los últimos 4 años se plantean redistribuir 150.000 hectáreas, que incluso en el contexto colombiano, que ha sido extremadamente limitado, es una miseria. Es decir, ustedes piensan que ya veníamos con una inequidad agraria gigantesca, que además ha habido expropiación, etcétera, etcétera, por actores armados, y sin embargo las metas oficiales del gobierno son redistribuir 150.000 hectáreas. Es decir, el problema realmente es grande. Una segunda contraargumentación es que Uribe es un político de derecha, el actual presidente de Colombia, y que por consiguiente no va a hacer la reforma agraria, pero eso es, permítanme decirlo, una contraargumentación inimaginativa, carente de imaginación, porque muchas de las reformas agrarias importantes en el mundo lo han hecho políticos, las han hecho políticos muy, muy a la derecha. Entonces están los ejemplos de Corea, de Taiwán, de Salvador, pero también miremos a nuestros vecinos. El Perú hizo una reforma agraria bastante exitosa, con problemas, pero todas los van a tener bajo una dictadura. El Ecuador hizo una reforma agraria bajo una dictadura. Bolivia hizo una reforma agraria bajo su revolución, pero después las dictaduras de extrema derecha la preservaron, hasta el punto que el general René Barrientos en 1967 elevó la reforma agraria a principio constitucional, y entonces el presidente era el jefe, digamos, de todas las instituciones, pero además era el jefe del organismo de reforma agraria de Bolivia. Es decir, es como si el presidente actual dijera, bien, yo soy el jefe del Estado, pero además el jefe del INCODER. Es decir, era una cosa que no se podía tocar. Entonces la idea que los políticos de derecha no van a hacer esto es una idea que no se sostiene empíricamente. Otro contraargumento es que, digamos, básicamente Uribe está continuando las viejas políticas de la oligarquía, y que en Colombia la oligarquía ha impedido todo cambio agrario. Yo creo que eso tampoco se sostiene. Yo creo que hay una tensión entre cambio y continuidad que se puede mostrar, y espero mostrar algunas puntadas en esa dirección. Pero además creo que se puede mostrar ampliamente que al menos desde 1930 y posiblemente antes hubo distintos intentos de impulsar reformas agrarias por parte de las élites políticas colombianas, intentos genuinos que encallaron por diversas razones, que creo que una consideración cuidadosa permitiría aclarar el potencial de hacer reformas agrarias bien hechas en el futuro. Y finalmente, se podría contraargumentar que en Colombia la democracia es limitada, efectivamente es limitada, hay influencia de los actores armados, la justicia penetra muy débilmente donde más debería penetrar, hay una especie de lamarquianismo invertido, ahí donde más necesitamos las instituciones es donde menos condiciones tienen para funcionar bien, etcétera, etcétera. Pero aún así en todas las condiciones vemos que hay un sistema de incentivos mixto, complicado, y entonces creo que la pregunta ampliamente se mantiene.